una necesidad la de nosotros el poder orar, el poder estar en esa constante comunicación con el Señor, amén. Nosotros tenemos esa necesidad, nos surge, ¿verdad? Y si no la tenemos, de repente el Señor a veces nos llega a veces problemitas, ¿verdad? Ponte a orar, ¿verdad? Pues entonces, porque a veces nos falta ese nivel. Yo lo reconozco, a mí me falta aún en la oración. Le pido al Señor, ayúdame, yo quiero orar, yo quiero tener esa comunión contigo en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Hablar con el Señor para conocerlo más, ¿verdad? Porque pues eso he ido entendiendo, cómo conoce uno pues a un hermano, ¿verdad? Yo cuando vine aquí no conocía al hermano Leo, pero ahí fuimos platicando, ¿verdad? Y cuántos años tiene y todo, ya nos conocemos, ¿verdad? Ya lo voy conociendo un poquito más. Pero entonces, ¿cómo vamos a ir conociendo al Señor? También entablando una conversación con Él, contándole nuestras situaciones, diciéndole lo que necesitamos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Porque ¿a quién más, hermano? ¿A quién más podemos ir? ¿A quién más podemos acudir si no es al Señor, verdad? Claro, el Señor nos ha dejado ministros, nos ha dejado a nuestros pastores, ¿verdad? A los cuales podemos pedir ayuda, auxilio, ministración, algún hermano, pero ¿quién más sino el Señor el que nos sostiene, hermanos? Entonces es necesaria mucho la oración, ¿verdad? El estar en ferviente comunicación con el Señor. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero, ponme esa necesidad, ¿verdad? De poder orar, porque hermano, o sea, no es por eso, pero se nota, ¿verdad? Se nota a veces cuando uno pues está así, hermano, está cañón, decimos nosotros, o sea, está potente, ¿verdad? En la oración, y a veces se nota cuando no, ¿verdad? Pero no es para juzgar a nadie, sino es porque uno se fortalece también, hermano. Uno se fortalece en la oración y ahí el Señor le habla incluso a uno. Pero entonces yo me recuerdo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y dentro de muchos aquí el Señor en Mateo 6:9 les dice, vosotros pues orad de esta manera. Entonces les dio ahí la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos conocen la oración del Padre Nuestro? Todos, ¿verdad? Porque es muy famosa. Lamentablemente, pues se ha vuelto a veces un eslogan, se ha vuelto una costumbre y no se ve realmente la sustancia que tiene esta oración. A veces se ha llevado a una vana repetición sin realmente tener el sentimiento de esta oración. A veces solo se repite y se repite, así como a veces repetimos a veces en la comida, ¿verdad? Señor, bendice este alimento que va para adentro, amén. Una repetición, ¿verdad? Ya no le damos ese sentido, ¿verdad? Ya no le damos ese, Señor, bendice por favor estos alimentos que me caigan bien, ¿verdad? Como dice el apóstol, que no me engorden, Señor, por favor, pero con fe, ¿verdad? Pero entonces nosotros necesitamos, cuando hagamos la oración, hacerlo con fe, ¿verdad? Creyendo. Pero entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí vemos muchos aspectos. Podemos ir desgranando la oración. Primero, reconocer que Él es nuestro Padre. Esa es también una mayor estatura, porque no cualquiera le dice Padre. Algunos le dicen Señor, ¿verdad? Algunos le dicen Maestro, ¿se recuerda? Judas le decía Maestro, no lo reconocía como un Señor, siquiera como un Padre. Entonces tenemos que avanzar, ¿verdad? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí podemos desgranar todo eso, pero yo le resalté ahí la parte que me llamó la atención. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, mire, qué oración, ¿verdad? Yo la verdad, a mí, yo digo, yo quisiera orar así, es Padre, y con esa elocuencia, ¿verdad? Pero a veces lo más simple, ¿verdad? El Señor se agrada, ¿verdad? Con que expresemos nuestros sentimientos. Pero aquí yo veo algo que el Señor les dijo, que ni tenían que orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, de una vez yo le pongo el título al tema, yo le puse haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es muy importante el reconocer, si el Señor nos dijo, hágase tu voluntad, hágase Señor tu voluntad. Y entonces ahí primero tenemos que rendir nuestra voluntad. Y si de verdad estamos haciendo esa oración, decirle Señor, haz tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero entonces no solo repetirlo y no creerlo, sino que realmente decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí. Pero creerlo realmente, ¿verdad? Creerlo realmente. Y decirle, Señor, si yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí, no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces es de alguna manera rendir nuestra voluntad. Y eso es difícil, no cualquiera, ¿verdad? Rendir la voluntad es difícil, hermanos.
El querer, por ejemplo, no sé si a usted alguna vez quiso agradar a alguien, a su cónyuge, a sus hijos, y tal vez usted quería ir a comer pizza, pero ella quería ir a comer hamburguesa. Entonces, ¿usted qué decidía? ¿Su voluntad o la voluntad de ella? ¿O la voluntad al prójimo? ¿O la voluntad del que ama? Yo quería pizza, pero una hamburguesa, pues, aunque sea. ¿Va? Yo le pongo un ejemplo sencillo, pues, pero ya hablando de voluntades, cuando uno a veces no es lo que espera, cuando a veces uno no es lo que desea, ¿verdad? Cuando a uno a veces no sabe lo que va a pasar. Cuando a veces uno no está conforme, ¿verdad? Con lo que el Señor va a hacer. Entonces es difícil rendir la voluntad. Rendir la voluntad, decir, Señor, haz lo que tú quieres, no lo que yo quiero esto, Señor. Yo quiero carros, yo quiero dinero, yo quiero esto, pero el Señor quiere esto otro para mí, ¿verdad? Entonces rendir esa voluntad es difícil. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero rendir la voluntad, decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Esa palabra voluntad también es esta palabra G2307, telema, que es querer lo que el Señor quiere. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. No quiero hacer lo que yo quiera. Quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Quiero agradarte. Que se haga tu agrado, Señor. Que lo que yo haga sea de tu agrado, Padre. Por eso le decía, no sé si usted alguna vez ha querido agradar a alguien. Yo creo que sí, a los que amamos, ¿verdad? Nuestros hermanos, hemos querido agradarlos en alguna manera. ¿Por qué? Porque usted al que quiere agradar es porque lo aprecia, no, porque lo ama. Entonces, si amamos al Señor, definitivamente vamos a querer agradarlo, ¿verdad? Porque mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 2:4, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Cuántos quieren ser soldados del Señor? ¿Está seguro? Entonces el soldado agrada al que lo reclutó. Me impresiona mucho, no se los puse ahí, pero hay otras versiones. Esta otra dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esta otra versión dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea en el ejército. O sea, los soldados viven solo para el ejército y solo para el ejército, ¿verdad? No sé, aunque no quiere decir, no quiere decir, pues aquí en lo natural, digamos, hay soldados, ¿verdad? No sé si usted conoce alguno, pero ellos llevan una vida diaria también, civil. Entonces no quiere decir que no voy a hacer los negocios, no voy a hacer la vida diaria, no quiere decir eso, sino que no se enreda en eso, no lo atrapa, pues. Lo va a hacer, sí, porque le digo, un soldado, un policía, pues cumple sus horarios y tiene una vida civil también. Pero lo que aquí nos habla es que nosotros hemos sido llamados por el Señor, hermanos. Hemos sido escogidos por el Señor. Entonces tenemos que buscar agradarlo, ¿verdad? Y no enredarnos, aquí dice, ¿verdad?, en los negocios de la vida. Por eso le digo, no quiere ser, hermano, yo iba a hacer un mi negocito cabal esta semana, entonces ya no. Bien, pero es que no te enrede, que no te atrape, que no te consuma eso, ¿verdad? Y otra versión dice, nadie que entra a formar parte del ejército se enreda en asuntos civiles. Entonces, sigamos avanzando un poquito aquí. Pues, pues vi un ejemplo en la Biblia de alguien que quiso no agradar al Señor, sino agradar a otros, imagínense. Eso es difícil también. Se recuerda cuando al Señor Jesús lo llevaron ante Pilato, ya cuando pues lo querían encarcelar, lo querían crucificar, lo llevaron ante Pilato y Pilato no sabía qué hacer. Dice que Pilato sabía que los sacerdotes lo habían llevado ahí por envidia. Él sabía y él no encontró ningún defecto en el Señor. Entonces Pilato estaba en esa encrucijada, ¿verdad? ¿Lo crucifico o no lo crucifico? ¿Se los doy a estos o no se los doy?
porque él sabía que el Señor era limpio, ¿verdad? No tenía pecado. Pero entonces dice que por las fiestas tenían la oportunidad de liberar a un preso. Y entonces les dijo, ¿quieren que libere al rey de los judíos? ¿Y qué le dijeron ellos? No, libera a Barrabás. Pero entonces él aún dudó, ¿verdad? ¿Y qué hago, verdad? Y entonces dice Pilato, queriendo agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Por eso es que también, hermano, qué difícil es eso, ¿verdad? Algunos le llaman, algunos le dicen presión, ¿verdad? De grupo también se conoce, sobre todo en las escuelas, ¿verdad? Cuando está el grupo ahí, te dice, bien, hombre, mira, vení, bien, hombre, vení, probá esto, mira. Y no, yo soy cristiano, pero no. Bien, hombre, vení, mira, hace esto. Y la presión a veces, si uno no está bien cimentado y no tiene esa mente fija, ¿verdad? Entonces puede caer por la presión, ¿verdad? Por querer agradar a otros, por querer reconocimiento de otros, ¿verdad? Pero entonces Pilato cayó queriendo agradar al pueblo y no queriendo agradar a Dios. O sea, a veces podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces a quien debemos agradar es al Señor, hermano. En todo lo que hagamos. Yo quiero agradar al Señor con mi vida, con lo que diga, con mis actitudes, con mi carácter. Porque a veces sé que no es agradable. A veces yo sé que tengo tal vez actitudes, pensamientos, a veces que no le agradan al Señor. Y claro, no estoy diciendo que no puedas agradar a tus hijos, ¿verdad? Que no puedas agradar a tu esposa, bien. No me refiero a eso, sino que me refiero en tu vida, querer agradar al Señor, ¿verdad? Con tu actuar. Ahí te le voy a poner unos ejemplos, ya por el tiempo. Dice, no para ser vistos como para los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Es que qué difícil, hermano, es eso, porque a veces uno, por querer agradar a los hombres, a veces uno cede, ¿verdad? A veces uno cede. O por querer agradar a todo mundo, ¿verdad? Vení, mira, apóyame. Sí, claro, hermano, sí. Pero apóyame aquí también. Así, hermano, sí. Y aquí, así, hermano. Y después uno ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Por tal de querer agradar a todo mundo, no agrada a nadie al final, ¿verdad? Y ese es un problema a veces, aprender a decir no también. Y eso, la verdad, yo le digo, a mí me ha costado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues el Señor me trabajó bastante en eso, porque yo tenía, a veces se siente esa necesidad de querer agradar a todos, ¿verdad? De, qué bonito, y quiero agradar al hermano y todo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro por él. Y amén, como le digo, no es que no puedas agradarlo, bien, pero es que la situación es esa, ¿verdad? De que el querer agradar a otros, a veces uno cae en errores, a veces no cumple nada al final, ¿verdad? Por querer agradar a los demás. Entonces, a veces hay que aprender a decir no, hermanos. En el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, con paciencia, ¿verdad? Hermano, quería pedirte favor. No, tampoco, ¿verdad? Sino que, o sea, hay que tener ese equilibrio. Y aquí vamos entrando ya como pues poder agradar al Señor. Dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces necesitamos fe, hermanos. Yo necesito fe. Porque a veces hablamos de la oración. A veces le pido al Señor, pero a veces yo mismo no me lo estoy creyendo. Señor, haz esto, trae esta sanidad, pero en el interior me falta fe. Y entonces, ¿será que es del agrado del Señor esa oración? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces le pedimos al Señor, entonces, Señor, haz esto en mi vida, Señor, yo sé que tú eres maravilloso, puedes traer esto, puedes hacer milagros, pero a veces hay duda, ¿va? A veces falta fe. Señor, haz esto, haz este milagro, Señor, trae la provisión, Señor, yo sé que tú eres bueno, pero a veces está ese en el interior que uno mismo ni se la cree. Entonces, lo que yo le pido al Señor, Señor, dame fe para pedirte con agrado, ¿verdad? Para poder creer, ¿verdad? Porque es que qué feo es que uno no le crean, ¿verdad? No sé si han dudado de ti a veces, algún día tú dices algo,
Mentira. Que no le crean a uno, ¿va? Eso a uno le lastima, ¿no? Que no crean en ti, o que no creas que tú hiciste algo, o que no te crean algo, ¿va? Y uno, bien, hombre, pero créeme, por favor, créeme, si es cierto. Así te dice el Señor, créeme, cree en mí hoy. Si lo que yo, las promesas que te he dado, las voy a cumplir. Si lo que te he dicho, lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo. Pero a veces falta fe para agradar al Señor. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoc, por la fe, vivió. Por la fe anduvo con el Señor. ¿Y eso qué dice? Lo agradó al Señor. Imagínense que llegues al punto de agradar al Señor, que te lleve como Enoc. No sé si crees que es posible. Pero él vivió por la fe, actuando en fe. Y a veces vienen momentos en donde viene, bueno, ahorita te voy a probar en fe, ¿verdad? A veces vienen esos momentos. Ahorita sacar la clase de fe. Fe 1. Bueno, ahorita donde miras que no es posible, ahorita es donde hay que tener fe. Fe. Es que la fe es un misterio, hermano, ya lo hemos aprendido. La fe es un misterio, es una puerta, es un don, es un fruto también, pero debemos abundar en él, hermano. Entonces hoy que el Señor pueda traer esa fe, hermanos, para poder agradar al Señor en todo lo que hacemos. Mire esto, a ver cuántos, dice Colosenses 3:20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Amén. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Y cuántos hijos dicen amén también? Hijos, sed obedientes a vuestros padres, porque esto dice es agradable al Señor. Y es que qué bonito es que, digamos, usted tiene su hijo y que le obedezca y que haga lo que a usted le gusta, qué agradable es, ¿verdad? Pero qué difícil, o a veces uno, ¿por qué no me hace caso? Mira, anda a arreglar tu cuarto, por favor. Y no lo hace. Anda a arreglar tu cuarto y no. Pero es que de repente un día usted encuentra el cuarto bien arreglado y usted, ni le tuve que decir. Entonces así el Señor, ¿no? Que te ha dicho algunas cosas el Señor y a veces será que no obedecemos. Te ha dicho ya deja aquello y no hemos obedecido. Mira, ya hace esto, ya te dije que hicieras esto. ¿El Señor habla o no habla? ¿El Señor te da instrucciones o no te da instrucciones? Pero a veces falta el obedecerle. Entonces en la obediencia hay agrado de parte del Señor. Ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes. Ser obedientes al Padre. Yo quiero ser, hermano, yo quiero agradar al Señor con todo lo que hago, ¿verdad? En mi obediencia también, porque a veces, como le digo, cuesta el ser obedientes, cuesta el seguir instrucciones a veces. Y entonces ya veamos por el tiempo un poquito acerca de la voluntad del Padre. Hay unos versículos que en la Biblia que se menciona cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere. Ya vimos un poquito, voluntad es el agradar. Entonces, ¿cómo agradar al Padre? Pero ahora miremos estos versículos que nos hablan acerca de cómo hacer la voluntad del Padre en la Biblia, porque a veces entonces uno eso piensa, pero ¿qué quiere el Señor, verdad? El miércoles hablamos un poquito de eso. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Miremos un poquito de qué dice la Biblia acerca de qué es lo que Él quiere que haga, ¿verdad? Porque es que, mire lo que dice aquí, Mateo 18:14. Así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces yo puse aquí, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda. Pero entonces, ¿alguna vez usted le quiso dar un regalo a su papá, a su mamá o a alguien cercano, pero no le preguntó qué quería? Entonces, ¿usted qué hacía?
¿Qué hacía usted para darle un buen regalo? ¿Cómo? Adivinar, pero ¿cómo adivinaba uno? Ajá, pues poniendo atención, ¿verdad? Ah, esta vez me dijo que a veces quedó viendo esa cartera que estaba allá en aquella tienda, ¿verdad? Cada vez vio aquella blusa ahí en, ¿cómo se llama la tienda? Liverpool. Cada vez se quedó viendo. Entonces para querer agradar, dice, de plano le gustó esa para su cumpleaños, le voy a comprar esa, ¿va? Entonces así yo veo así este mensaje del Padre. El Padre dice, yo quiero, la verdad es que nadie se pierda. Esa es mi voluntad. Y entonces uno como hijo, ¿qué va a hacer? Entonces, predicar, anunciar. Entonces uno sabiendo la voluntad del Padre, dice, pero es que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a predicar, voy a anunciar el Evangelio. Pero eso tiene que nacer de uno, ¿verdad? Pero por amor de querer agradar al Padre. Y ya lo hemos dicho, hermano, tú puedes predicar, tú puedes dar la palabra. A veces está el miedo, a veces está el temor. Señor, ¿qué voy a decir? Señor, yo no soy evangelista. Señor, yo no tengo palabra. Sí tienes palabra, hermano. Abre tu boca, dice el Señor, ¿verdad? Yo la llenaré. Pero es de hacer la voluntad del Padre. Si Él lo que quiere es que nadie se pierda, que puedan nosotros tener ese mismo corazón, ¿verdad? Entonces ahí estamos cumpliendo. Ya no voy a hacer mi voluntad, porque yo lo que quiero es que aquel que me hizo daño, que se pierda. Esa es mi voluntad, que se pierda aquel que me hizo daño, que se pierda aquel que me está molestando. Pero la voluntad del Padre no es esa. La voluntad del Padre es que nadie se pierda. Entonces darle también esa palabra incluso a aquel, ¿verdad? Que tal vez no es nuestro amigo. Pero la voluntad del Padre es que todos sean salvos. Esa es la voluntad. Y aquí vamos con otra. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Entonces aquí ya se pone ya más alta la vara, ¿verdad? ¿Será que yo he estado haciendo la voluntad del Padre? ¿Será que yo me he estado santificando? ¿Será que he estado buscando la purificación? ¿Será que yo he estado viviendo en santidad? ¿O será que definitivamente he fallado y no he cumplido la voluntad del Señor? Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación, que seamos santos. Pero a veces mi voluntad es otra, ¿verdad? La voluntad de la carne es otra. Dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces la voluntad de la carne es la que domina. A veces, hermano, yo sé que tenemos todos el anhelo de ser puros. Amén. Sé que tenemos el anhelo de ser santos. Pero a veces cuesta. Cuesta, hermano. Yo sé que cuesta. Porque uno sabe que está mal y aún así lo hace. Porque uno sabe que no está bien, que no me edifica, que no me conviene. Pero a veces uno lo hace. Pero es que porque aquellos mis primos lo hacen, mi familia. Me invitaron a una fiesta y pues había ahí traguito, le entré, pero un traguito, ¿verdad? Otra vez hablamos de la voluntad, ¿verdad? La presión. También entonces, pues ¿para qué andan esas fiestas, ¿verdad? Pero eso es otro. Pero entonces a veces eso es, hermano, difícil. La santidad. Santidad, bueno, he entendido, hay varios tipos de santidad. Ese no es el tema, pero sí el nosotros buscar la santidad del Señor. Señor, yo quiero, si a esto no me conviene, si esto no me trae beneficio, esto en vez de alegrarme,
me trae tristeza, en vez de esta música que oigo, en vez de alabarte a ti, alaba a alguien más, no la voy a escuchar. Si estoy viendo esto y no te agrada, Señor, lo voy a dejar porque quiero santificarme. Incluso, hermano, yo no sé si alguien ha cometido este tipo de pecado que dice ahí, que os apartéis de inmoralidad sexual. Pero el Señor hoy quiere traer santificación a nuestras vidas. Que si fallamos, Él trae hoy perdón también, para que podamos cumplir su voluntad. Vivir en santidad, hermano. Yo quiero hacer la voluntad del Señor viviendo en santidad. Y es que es difícil a veces decir uno santo, ¿verdad? Dile al hermano que está a la par, santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Es que el Señor ya sabe, a nosotros nos ve como lo que aún no somos, ¿verdad? Él nos llama justos, aún no siendo justos. Nos llama santos, aún no siendo santos. Pero Él ya nos ve, porque un día, hermano, vamos a ser transformados. Y este cuerpo incorruptible, dice, se va a llenar de incorrupción. Y entonces, vamos en ese camino, pero mientras llega ese día en que ya nada incorruptible nos va a hacer daño, en que este cuerpo va a ser transformado, en donde ya no va a haber pecado, mientras llega ese día, estamos aquí trabajando en eso, en esa santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nos santifiquemos, hermano. Yo no sé si esta semana tal vez caíste, tal vez hiciste algo que te contaminó. Hoy el Señor quiere traer ese lavamiento también para limpiarte, ¿verdad? Para limpiar tus pensamientos, limpiar tu mente, tu forma de pensar, para que vivamos en santidad. Porque es que qué feo es estar no en santidad. Qué feo es estar contaminado. Porque entonces ya lo ven todo con doble sentido, ya lo ven todo mal, ya todo es hacer el mal, no, sino hacer el bien, vivir en santidad. Y miren lo que dice aquí otro, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y miren lo que dice aquí, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿será que nosotros damos gracias a Dios en todo tiempo? Cuando viene una prueba, cuando viene una enfermedad, cuando viene escasez, ¿o será que ahí le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué trajiste esto? Señor, ¿por qué? Si yo soy tu siervo y soy tu hijo, ¿por qué traes esto? Pero aquí dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo tiempo. Así dijo el apóstol Pablo, aprendí el secreto, a estar feliz, a estar contento, tenga mucho o tenga poco. En la prueba, en la adversidad, o cuando esté contento, cuando esté feliz. Pero entonces a veces uno, en vez de dar gracias, ¿verdad?, de estar gozosos, y yo no solo veo esto de la voluntad, lo que le resalté, yo miro desde el 16, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto miro yo por lo menos es la voluntad del Señor, porque lo menciona antes. Entonces, ¿será que estamos gozosos? No, a veces hay tristeza. ¿Será que oramos sin cesar? No, ¿verdad? Ya vimos la oración. A veces no oramos. Y esa no es la voluntad del Padre. Tenemos que pedirle al Señor. Yo no te vengo a acusar, hermano, porque como te digo esto, y te hemos dicho todos los que pasamos aquí, la palabra llega primero a uno, ¿verdad? Para uno ya después darla con seguridad, ¿verdad? Pero primero le pasó a uno el tráiler. Pero entonces, ¿será que estamos dando gracias en todo al Señor, aún en lo que esté pasando? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? Estoy, Señor, ahorita en lo más profundo. Nunca había pasado esto, Señor. Nunca lo había pasado. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Es muy diferente a decir gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando en mi vida. Sé que esto que estoy pasando, este problema, esta situación, sé que está en tus manos. Y sé que de aquí tú me vas a levantar.
Te doy gracias porque sé que ante la adversidad tú estás siempre ahí. Gracias, Señor, porque no me has dejado. Entonces, dar gracias en todo, la voluntad del Señor. Y avancemos un poquito por el tiempo. Hacer el bien, pero por el tiempo voy a avanzar un poquito. Solo se lo dejo ahí para que lo anote. Hacer el bien, 1 Pedro 2, del 13 al 15. Hacer el bien, imagínense, es la voluntad del Señor. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Y este otro versículo también, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como en Cristo Jesús. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo lo que veo aquí es que la voluntad de Dios es que obedezcamos también a nuestras autoridades y hagamos el bien aquí en la tierra. Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? A veces a las autoridades aquí, es que el gobierno es esto, lo otro. Aquí dice no parquearme, pero me va a parquear. Aquí dice que espere afuera, pero yo voy a entrar porque acá. Me dijeron en la ventanilla que me fuera para allá, pero me voy a ir directo porque ahí me van a atender. Incluso en muchas cosas, haciendo el bien. Porque sabe que hay otro versículo, no me recuerdo dónde, pero dice que no hagamos caer a los que no han conocido al Señor por nuestras actitudes. Porque ¿sabe qué? Lamentablemente en Guatemala hay, usted sabe, muchas doctrinas, muchas iglesias, pero hay una iglesia en donde pues se conoce y pues la población que no es cristiana a veces se aleja porque miran a los que pues no quiero tachar a la iglesia, pero miran a algunos cristianos que viven su vida peor que la de los del mundo. Entonces dice, para ser cristiano, ¿por qué mejor me quedo donde estoy? No hacen el bien. Y me han contado mucho y incluso pues inconversos, ¿verdad? Cuando uno les habla ya, dice, una vez conocí a uno que robando, aceptando soborno, dijo, esta es la bendición del Señor. Así me contó. Y entonces este inconverso decía, no, para ser cristiano así, no, mejor no. ¿Será que hacía el bien ese cristiano? ¿O ha llamado cristiano? No. Entonces en donde estemos, hacer el bien, esa es la voluntad del Padre, que hagamos lo correcto. Tu testimonio, hermano, donde estés, porque tú no sabes quién te mira, quién te ve, quién te observa. En todos lados, hermano, hacer el bien. Amén. Pero ya para ir terminando, yo ya tengo unos 15 minutos. Veo en la Biblia, aquí dice Mateo 21, 38, dice 39. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Tenía 2 hijos, a uno le dijo, ve, trabaja. Pero este dice, no quiero. Entonces no quiso trabajar en su viña. Pero después arrepentido fue. Y entonces el siguiente versículo, llegándose al otro hijo le dijo lo mismo, trabaja en mi viña. Pero este le dijo, yo iré, Señor, pero no fue. Y en la pregunta que el Señor les hace dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces vemos 2 ahí. Hay uno que tal vez le dijo, sí, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, pero al final no hizo nada, no trabajó en la viña. Y otro que no le dijo, que le dijo que no, pero se arrepintió, ¿verdad? Es que es impresionante esto. ¿Y sabe a qué me recuerda esto? Me recuerda a aquellos 2 hijos también, de aquel padre y aquel hijo que le dijo, Señor, Padre, dame mi herencia. Dame mi herencia. ¿Y qué hizo con su herencia? ¿Será que hizo la voluntad de su padre ahí? El Señor lo bendijo, pero con esa bendición agradó al Padre e hizo la voluntad del Padre.
Pero después, ¿qué hizo? Regresó. Después regresó, arrepentido por lo que le había pasado. Y a estos dos, pues su padre les dice, sirve, trabaja en mi viña. Trabaja. ¿Será que el Señor no te ha dicho ya muchas veces, trabaja en mi viña o sírveme? Y a veces no le hemos querido obedecer. Sírveme. Y a veces no queremos. Y el Señor nos bendice porque nos bendice. Y el Señor te bendijo ya, pero con esa bendición, ¿qué hicimos? Nos fuimos como el hijo pródigo. Hoy puedes regresar y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si el Señor te dijo mucho tiempo, sírveme, trabaja para mí. Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque es que no quisimos rendir nuestra voluntad. Es que es difícil. ¿Por qué? Porque al rendir la voluntad del Señor a veces podemos pasar sufrimientos. A veces podemos pasar cosas que no nos gustan. Así como aquel salmista que decía, vi la prosperidad del impío y casi resbalan mis pies. Porque a veces uno dice, está mejor aquel que está allá, que no conoce del Señor, que yo que estoy aquí, que cuando sí conocí al Señor, se me vino encima todo. Y es que algunos dicen así, hermano. Muchos dicen así. Es que solo entré y me quería involucrar al Señor y se me vino todo encima. Entonces mejor me alejo, porque estoy más tranquilo así. Entonces no está rindiendo su voluntad. No se está dejando trabajar por el Señor. No se está dejando trabajar por el Señor. Porque hacer la voluntad del Señor es dejarse trabajar por el Señor. Y entonces, pero yo veo un hombre en la Biblia, yo sé que usted lo conoce, que rindió su voluntad al Padre y le obedeció, aún sabiendo lo que iba a padecer. El Señor Jesús dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refería con esa copa? Al sufrimiento, a lo que iba a pasar, a su muerte. Pero mire qué impresionante, porque le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Él cayó en una depresión, no sé en qué cayó, que hasta se cayó sobre su rostro. Y usted se puede ir a leer esa parte de la Biblia y usted mira cómo el Señor de verdad entró no sé, en una tristeza, porque los discípulos dicen que se durmieron a causa de la tristeza, del ambiente. El Señor ahí tuvo una lucha. El Señor ahí tuvo una lucha definitivamente. Se entristeció, dice, mi alma está triste hasta la muerte, y le dijo a sus discípulos, oren conmigo porque estoy mal. Me viene una adversidad. Y le oró al Padre. Señor, yo sé lo que vengo a hacer, pero no quiero porque voy a sufrir. Él sabía lo que iba a sufrir. Pero aún así, sabiendo lo que iba a sufrir, le dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y no se lo dijo una vez, sino que otra vez les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí le dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Ahí le dijo, Señor, estoy sufriendo. Yo quiero que quites ese sufrimiento de mí. Pero él entendió que si el Padre le quitaba ese sufrimiento, nosotros no estaríamos hoy aquí, hermanos. Entonces, el Hijo hizo la voluntad del Padre. Y por eso tú y yo estamos aquí. Por eso tú y yo, hermano, podemos tener vida eterna. Por eso tú y yo podemos tener salvación, podemos tener sanidad y perdón de nuestros pecados. Porque si el Hijo no hubiera hecho la voluntad del Padre, estuviéramos malditos, dice la Biblia.
Porque Él se hizo maldición en la cruz para llevar nuestras maldiciones. Las maldiciones que a veces acarreamos, ¿verdad?, por generaciones. Pero entonces Él oró por tercera vez y dijo lo mismo: hágase tu voluntad, Señor. Estoy sufriendo, pero hágase tu voluntad. Entonces, hermano, yo no sé qué situación estés pasando en tu vida. A veces hay sufrimientos. A veces hay momentos donde uno dice, ya no puedo más. A veces hay momentos en donde uno pasa adversidades. Y cualquier adversidad, adversidad económica, adversidad familiar, problemas en la salud, donde uno dice, ya no, Señor, quita este sufrimiento de mí. Pero creo yo lo importante es llegar a entender que lo que estás pasando tiene un propósito de parte del Señor. El Señor entendió que lo que Él estaba pasando tenía un propósito y era salvarnos a nosotros. Y entonces lo que estés pasando, hermano, déjame decirte que tiene un propósito de parte del Señor. Es que a veces uno llega en donde ya no más, ¿verdad? Ya no puedo más. Pero lo que estés pasando tiene un propósito del Señor. Y lo que tenemos que hacer es, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Pero ahora entiendo que tú quieres lo mejor para mi vida, ¿verdad? Ahora entiendo eso. Ya no voy a renegar más, ya no voy a pelear más, sino que voy a decirle, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Porque yo sé que lo que tú quieres para mí es mejor aún que lo que yo quiero para mi vida. Que lo que yo quiero tal vez es algo terrenal, pero lo que tú quieres para mi vida es darme una corona, ¿verdad? Y entonces mire lo que dice aquí Hebreos 10, 36, 37. Necesitáis tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. Entonces yo no te voy a decir no vas a sufrir. Y uno no quisiera sufrir, hermano, uno no quisiera pasar problemas. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que pases por las aguas. No dice no vas a pasar por las aguas, bien. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero no dice no vas a pasar por el fuego. A veces uno no quiere pasar, pero uno pasa a veces. Pero en medio de eso necesitáis fortaleza para hacer la voluntad de Dios y recibir lo que Él ha prometido. ¿Y cuál es su promesa? Vida eterna, hermano. Vida eterna. Yo no sé si tú crees que tienes vida eterna al aceptar a Cristo Jesús. Yo sí lo creo, hermano. Ya si mueres, si duermes, ya no vas a morir, sino que vas a dormir. Y un día vamos a ser levantados. Lo creemos. Pero este cuerpo, esta alma, este espíritu tiene que morir a muchas cosas. Y es por medio de pruebas, de adversidades aquí. Aquí tenemos que morir, haciéndonos uno la muerte del Señor Jesús. Pero Él murió literal, Él sufrió literalmente. Ahora nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones, a lo que anhelamos, a nuestra voluntad. Eso es lo que nos pide el Señor hoy, rendir nuestra voluntad. Porque dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. El Señor te ha dado promesas, hermano, y las va a cumplir, pero es necesario perseverar, perseverar, para entonces cumplir la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Esa es la promesa que esperamos, hermano. Necesitamos, dice aquí, perseverar, otras dicen paciencia. Necesitas paciencia para que lo que estés pasando lo pases con paciencia y así vas a hacer la voluntad del Padre. Porque dice, y después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esperó. Imagínense, a los 100 años, la promesa, él la veía ya no cumplir, pero esperó con paciencia y vio la promesa. E hizo la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Señor.
Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a lo que tenía, él no se aferró a su divinidad, sino que se despojó él mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en Cristo. Entonces, ¿qué? Yo entendí ahí que él no se aferró a su voluntad, él no se aferró a su deseo, él se despojó y rindió su voluntad para nosotros. Entonces, a veces lo que nos falta es rendir nuestra voluntad al Señor, porque a veces queremos, pero en el interior realmente no queremos. A veces decimos, sí, Señor, quiero servirte, pero en el interior a veces no lo hacemos. A veces le decimos, Señor, heme aquí, pero tal vez no lo hacemos con sinceridad. Tal vez no lo hacemos con toda nuestra voluntad. Entonces, con este termino. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra firme. Entonces, yo hoy le quiero pedir al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero agradarte con mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no quiero, porque tanto tiempo he hecho mi voluntad, tantos años perdí por hacer lo que yo quería, y al final lo perdí todo. Al final no tengo nada. Al final no me satisfajo. Lo que quiero, Señor, es tu voluntad. Haz de mí, Señor. Llega un momento en que uno se rinde, hermano, que uno dice, ya no, Señor, ya aprendí, ¿verdad? Ya entendí que es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Ponte de pie, hermano. Que el Señor me ponía este día es que a veces, tal vez, hermano, has estado pasando mucha dificultad, has estado pasando problemas. Todos lo pasamos. Pero hoy, que tú puedas entender que es propósito del Señor lo que estás pasando. Y si rindes tu voluntad a Él, lo vas a agradar. Vas a hacer lo que Él desea. Pidámosle hoy al Señor. Si tú quieres pasar al frente, yo no te voy a obligar a rendir tu voluntad al Señor. Si el Señor te habló y te dijo, ¿verdad? ¿Quieres rendir tu voluntad hoy a Él? Si quieres pasar al frente, pasa, vamos a orar. Si has dicho, toda mi vida he hecho lo que yo quiero, pero ya no quiero hacer lo mío, hoy quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Vamos a pedirle hoy al Señor que Él pueda trabajar en nosotros, que Él pueda hacer lo que Él quiere en nuestra vida. Que ya no hagas lo que tú quieres, ya no vivas la vida como tú has querido siempre, sino que puedas hacer la voluntad de aquel que te llamó. Puedas hacer la voluntad de tu Padre, puedas hacer la voluntad de tu Dios, puedas agradarlo a Él con tu vida, puedas agradarlo a Él con tu forma de ser, con tu forma de actuar. Porque a veces actuamos como no quisiéramos actuar, porque a veces vivimos la vida como no quisiéramos vivirla. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, a rendirnos delante de ti, Padre, a suplicarte, Señor, que tú te agrades de mi vida. Quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte, Señor, con todo mi ser. Quiero agradarte con mis palabras. Quiero agradarte con lo que yo diga. Quiero agradarte con mis actitudes. Quiero agradarte con mi forma de ser, Señor. Ya no quiero agradar al mundo. Ya no quiero agradar al mundo. Quiero agradarte a ti, Señor. Ya no quiero agradar al hombre, porque lo he tratado de agradar mucho tiempo y no me ha salido bien.
Y hoy quiero agradarte a ti, Señor. Hoy rindo mi voluntad, Padre. Hoy rindo, Señor, mi voluntad completa a ti. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Mucho tiempo si te alejaste, hermano. Mucho tiempo si te alejaste. O si te has vivido alejado por no rendir tu voluntad y hoy le quieres entregar a Dios tu servicio. Hoy entrégale y dile. Si nace de tu corazón, díselo al Señor. Hoy me rindo a ti, Padre. Hoy entrego mi voluntad, Señor. Hoy quiero vivir en santidad, Padre. Si has querido vivir en santidad pero no has podido, hoy ríndele tu voluntad al Señor. Si has tratado con tus fuerzas, hoy llénate del Espíritu Santo para que puedas dejar aquello que no has podido dejar, aquel pecado. Y por medio de su Espíritu Santo puedas ser libre, puedas santificarte, limpiarte para tu Señor, porque Él viene por una novia pura, sin mancha, sin arruga. Quita, Señor, toda mancha, quita toda arruga, Señor. Quita todo aquello que no te agrada de mí, Señor. Límpiame hoy, purifícame, Padre. Así es, dile, yo me entrego a ti, Señor. Ya no puedo más vivir yo con mi vida si tú no estás en ella. Ya no puedo vivir más alejado de ti. Yo me rindo a ti. ¿A quién más? ¿A quién más, Señor? ¿A quién más, Señor?
Cristo yo me entrego con el fin de ser